Nicolasa cerró el libro que estaba leyendo y dejó que sus ojos vagaran por la pequeña sala iluminada por el sol de la tarde, que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Cada objeto allí parecía llevar consigo un fragmento de sus recuerdos de infancia, vividos en esa modesta casa en el pequeño pueblo mexicano, donde creció bajo el cuidado de su abuela, la señora Martínez. «Abuela», llamó Nicolasa, su voz cargada de una curiosidad que la había acompañado desde hacía mucho tiempo. «¿Me puedes contar de nuevo sobre mamá? ¿Cómo era ella?». Sentada en su mecedora favorita, la señora Martínez suspiró profundamente, una sonrisa triste iluminando su rostro al recordar. «Tu madre, Ana, era una mujer vibrante, llena de vida y sueños. Tenía un corazón enorme, siempre lista para ayudar a los demás. Y sus ojos eran exactamente como los tuyos, Nicolasa. Un azul tan claro que parecían reflejar el cielo». Y entonces, como siempre sucedía, la sonrisa de la señora Martínez se desvaneció un poco al llegar a la parte de la historia que nunca se volvía más fácil de contar. «Nos dejó demasiado pronto, querida mía. Un terrible accidente, pero ella vive en ti, en cada gesto y sonrisa tuya». Nicolasa conocía bien esa historia, pero había otra, siempre tocada con más vacilación, que involucraba al padre que nunca conoció. «Y mi padre», arriesgó, aunque sabía que a su abuela tal vez le gustaría evitar el tema. La señora Martínez guardó silencio por un largo momento, contemplando si debería adentrarse en ese doloroso capítulo de sus vidas. «Tu padre, él nos dejó antes incluso de que nacieras, Nicolasa. Tu madre y él se conocieron en Nueva York, un lugar lleno de promesas y sueños. Pero, por razones que solo Ana conocía, ella regresó, embarazada y decidida a criarte aquí, con nosotros». Nicolasa sintió el peso de esas palabras, el misterio en torno a su padre, un tema casi prohibido, pero que formaba parte de quién era ella. «Siempre me pregunto cómo sería conocerlo», dijo suavemente, más para sí misma que para su abuela. «Lo sé, querida, lo sé», respondió la señora Martínez, levantándose para abrazar a Nicolasa. «Pero recuerda, nunca has estado sola. Me tienes a mí, y juntas, somos fuertes. Tu madre y tu padre, de alguna manera, siempre están con nosotros». En ese momento de reflexión y conexión, Nicolasa se sintió agradecida por la fuerza y el amor de su abuela. A pesar de los vacíos en su historia familiar, sabía que el amor que había allí, en esa casa sencilla, era inquebrantable. Y fue con ese pensamiento que Nicolasa decidió que, algún día, tal vez buscaría las respuestas que siempre había deseado, no importaba a dónde la llevaran. Pero, por ahora, tenía a su abuela, y eso era todo lo que necesitaba. En la amplia cocina de la casa de la señora Martínez, el dulce aroma de manzanas y canela se mezcla con el calor del horno precalentado, creando una atmósfera acogedora que envuelve a abuela y nieta en un abrazo invisible. Nicolasa, con un delantal ya manchado de harina, observa atentamente mientras su abuela, la matriarca de la familia Martínez, le enseña el paso a paso de la receta de la tarta de manzana que ha pasado de generación en generación. «Mira, Nicolasa, el secreto está en cómo preparas el relleno. Las manzanas no deben cortarse demasiado finas, para que mantengan su textura después de hornearse», explica la señora Martínez, demostrando la técnica con manos hábiles. Nicolasa, siguiendo los movimientos de su abuela, intenta replicar la precisión con la que se preparan las manzanas. «Siempre me he preguntado cómo haces para que todo lo que sale de esta cocina sea tan delicioso», dice Nicolasa, admirando no solo la habilidad culinaria, sino el amor que su abuela pone en cada plato. «La cocina es más que un lugar para preparar comida, mi hija. Es donde los corazones se encuentran y las historias se comparten. Cada receta cuenta un pedazo de nuestra historia», responde la señora Martínez, mientras esparce las manzanas sobre la masa ya lista. Mientras trabajan codo a codo, Nicolasa no puede evitar pensar en lo diferente que podría ser su vida en una ciudad grande como Nueva York, donde las historias de éxito parecen esperar a aquellos lo suficientemente valientes para buscarlas. «¿Crees que podría encontrar mi propio camino fuera de aquí, abuela? ¿Forjar mi propia historia?», cuestiona Nicolasa, su voz mezclada de esperanza y vacilación. La señora Martínez hace una pausa, mirando a Nicolasa con una expresión que mezcla cariño y preocupación. «Claro que sí, Nicolasa. Pero nunca olvides de dónde vienes. Nuestras raíces, nuestra familia, esta cocina, son parte de quién eres. No importa a dónde vayas, llévalo contigo». A medida que la tarta entra en el horno, el cómodo silencio entre ellas se llena con la promesa implícita de apoyo y amor incondicional.
Nicolasa reflexiona sobre las palabras de su abuela, sintiéndose fortalecida por el legado de su familia, pero aún anhelando la aventura y la oportunidad de labrar su propio destino. Este momento, centrado en la cocina, simboliza no solo el vínculo entre Nicolasa y su abuela a través de la cocina, sino también el conflicto interno de Nicolasa, el deseo de expandir sus horizontes versus el miedo de perder su conexión con el hogar y la familia. La tarta de manzana, con su aroma que impregna cada rincón de la casa, sirve como un recordatorio de que, no importa cuán lejos pueda llegar Nicolasa, siempre tendrá un hogar al que regresar. Mientras la tarta de manzana se hornea, esparciendo su reconfortante aroma por la casa, Nicolasa se sienta a la mesa de la cocina, un espacio que siempre ha parecido más un santuario de recuerdos y sueños compartidos que simplemente un lugar para las comidas. Ella juguetea con una cuchara entre los dedos, perdida en pensamientos que la llevan mucho más allá de las paredes de esa cocina, incluso más allá del pequeño pueblo mexicano que siempre ha llamado hogar. La señora Martínez, observando a su nieta, reconoce esa mirada distante. Era la misma mirada que Ana, su hija, tenía cuando hablaba de Nueva York, un lugar que prometía aventuras y nuevos comienzos. Nueva York, ¿eh? La abuela rompe el silencio con una voz suave, pero cargada de una preocupación velada. Nicolasa mira a su abuela, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación. Sí, abuela. He leído sobre ello, sobre las oportunidades, el arte, la vida que pulsa en cada calle. Yo siento que hay algo allí para mí. Algo que necesito descubrir, confiesa, su voz temblando ligeramente ante la magnitud de su propio deseo. La señora Martínez suspira, acariciando el cabello de Nicolasa, un gesto de afecto que siempre ha servido para tranquilizar a su nieta. Entiendo, mi hija. Nueva York es un lugar de muchas promesas. Pero también es un lugar de muchas pérdidas. Tu madre, Ana, también fue seducida por esos sueños. Y temo, hace una pausa, tragando el dolor que siempre viene con el recuerdo de la hija perdida, temo que encuentres los mismos desafíos, los mismos dolores. Nicolasa sostiene la mano de su abuela, un calor familiar que la ancla. Sé de los riesgos, abuela. Pero también sé de las recompensas. No quiero vivir preguntándome, ¿y sí? Necesito hacer esto, no solo por mí, sino para entender mejor a mamá, para sentir lo que ella sintió. La abuela y la nieta se miraron largo y significativo, un intercambio silencioso de miedos y esperanzas. Nunca te ataría aquí, Nicolasa. Todo lo que quiero es tu felicidad. Pero prométeme que serás cuidadosa, que recordarás de dónde vienes, y que volverás a casa si Nueva York no es lo que esperabas. Nicolasa apretó la mano de su abuela, su decisión firme pero con el corazón apretado por la posibilidad de la separación. Te lo prometo, abuela. Y no importa dónde esté, siempre te llevaré a ti y a nuestra casa conmigo. Siempre. La conversación terminó con un abrazo apretado, un momento de despedida antes incluso de la partida. Mientras la tarta finalmente salía del horno, dorada y perfecta, la decisión de Nicolasa de partir a Nueva York se solidificaba, marcada no solo por la promesa de nuevas aventuras, sino también por el peso del amor y la historia que llevaba consigo. A medida que el día se desplegaba bajo el cielo claro y azul, típico de las tranquilas tardes del pequeño pueblo mexicano, Nicolasa se encontraba en compañía de Amanda, la amiga que siempre parecía estar en un ritmo diferente al resto del mundo. Amanda, con su espíritu libre y despreocupado, tenía el don de convertir un día común en una aventura, arrastrando a Nicolasa fuera de su zona de confort y hacia historias que serían contadas y recontadas con alegría e incredulidad. Caminando por las estrechas calles, Amanda compartía sus planes grandiosos para el futuro, sueños que se extendían mucho más allá de los límites de la ciudad. Imagina, Nicolasa, nosotras dos en Nueva York, viviendo la vida al máximo, donde nadie sabe qué puede traer el mañana, decía, sus ojos brillando con la emoción de cada palabra pronunciada. Nicolasa, aunque contagiada por la energía de Amanda, no podía evitar sentir una punzada de preocupación. Conocía las historias que circulaban sobre Amanda, la rebeldía, las escapadas nocturnas, los problemas que parecían seguirla como sombras. Y, sin embargo, había algo en Amanda que la atraía, una chispa de libertad y desafío a lo convencional que Nicolasa secretamente admiraba. ¿No crees que podríamos meternos en problemas, Amanda? Quiero decir, Nueva York es enorme, y nosotras, somos solo nosotras, cuestionaba Nicolasa, su voz reflejando el conflicto interno entre el deseo de aventura y el miedo a lo desconocido. Amanda rió,
un sonido que irradiaba una confianza inquebrantable. ¿Problemas? Nicolasa, los problemas son solo aventuras esperando ser vividas. Y juntas, no hay nada que no podamos enfrentar. Por otro lado, la señora Martínez veía la amistad entre Nicolasa y Amanda bajo una luz diferente. Preocupada por el bienestar y el futuro de Nicolasa, temía que Amanda pudiera llevar a su nieta por un camino de incertidumbres y potenciales desgracias. En varias ocasiones, la abuela expresó sus preocupaciones. Nicolasa, sabes que confío en ti, pero esta niña, Amanda, parece no pensar en las consecuencias. Prométeme que mantendrás la cabeza en su sitio, incluso cuando estés con ella. Nicolasa, comprendiendo las preocupaciones de su abuela, prometió ser cautelosa. Sin embargo, en el fondo, sabía que la influencia de Amanda ya había sembrado semillas de un deseo indomable de explorar el mundo más allá de ese pequeño pueblo, para descubrir quién podría ser lejos de las expectativas y las historias predefinidas. Nicolasa estaba en un umbral, balanceándose entre la seguridad del hogar y la promesa de libertad y autodescubrimiento, simbolizada por la figura de Amanda. La amistad entre ambas se convierte en un espejo de las propias luchas internas de Nicolasa, reflejando el eterno conflicto entre protección e independencia. La decisión estaba tomada. A pesar de los temores y las lágrimas derramadas en silencio en la soledad de su habitación, Nicolasa estaba lista. Lista para aventurarse en lo desconocido, lista para buscar lo que, hasta entonces, solo habitaba en sus sueños más audaces. Nueva York la esperaba, con todas sus promesas y desafíos, y ya no podía ignorar el llamado. La noche anterior a la partida fue un torbellino de emociones. Nicolasa y la señora Martínez, abuela y nieta, se sentaron juntas en el porche, bajo el cielo estrellado que siempre parecía más un manto protector sobre la casa de la familia Martínez. En sus manos, Nicolasa sostenía el boleto que simbolizaba el comienzo de su viaje, mientras su abuela, con la voz entrecortada por el miedo de perder a otra persona que amaba, intentaba encontrar las palabras correctas para una despedida. ¿Estás segura de esto, Nicolasa?, preguntó la señora Martínez, su voz un susurro tembloroso en la brisa nocturna. Nicolasa miró a su abuela, los ojos llenos de una determinación que contrastaba con el nudo de miedo en su estómago. Necesito hacer esto, abuela. Siento que parte de mí siempre se quedará preguntándose, ¿y si no lo hago? Prometo mantenerme en contacto. Todos los días, si quieres. La señora Martínez sonrió tristemente, acariciando el rostro de Nicolasa con una mano temblorosa. Lo sé, mi hija. Y estoy tan orgullosa de ti, de tu valentía. Solo no olvides de dónde vienes, quién eres. Y recuerda que siempre tendrás un hogar aquí, pase lo que pase. La noche avanzó lentamente, con ambas compartiendo recuerdos, risas y algunas lágrimas, fortaleciendo un vínculo que ambas sabían que era inquebrantable, a pesar de la distancia. Al día siguiente, con el amanecer pintando el cielo con tonos suaves de naranja y rosa, Nicolasa estaba lista. Su equipaje, un modesto conjunto de maletas que contenía no solo ropa, sino también fragmentos de su corazón y su vida, estaba alineado en la puerta. Amanda, la amiga cuya rebeldía había sido tanto una influencia como un catalizador para esa decisión, tocó la bocina afuera, la promesa de aventura reflejada en el brillo de sus ojos. La despedida fue un momento de pura emoción. Nicolasa abrazó a su abuela con fuerza, prometiendo una vez más mantenerse en contacto, prometiendo recordar todo lo que había aprendido y amado. Te amo, abuela. Mucho, murmuró, las palabras apenas logrando escapar a través del nudo en su garganta. Yo también te amo, Nicolasa. Siempre, respondió la señora Martínez, conteniendo las lágrimas, pero permitiendo que una cayera silenciosamente por su rostro arrugado. Con una última mirada a la casa que siempre había sido su mundo, Nicolasa se dio la vuelta, enfrentando el amanecer que ahora parecía iluminar su camino hacia Nueva York. Subiendo al coche junto a Amanda, sabía que este viaje no era solo en busca de sueños, sino también un viaje para descubrirse a sí misma, lejos de las raíces y los recuerdos que, hasta entonces, la definían. La señora Martínez se quedó en el porche, observando cómo el coche se alejaba hasta que se convirtió en solo un punto en el horizonte, una oración silenciosa en los labios para que su nieta encontrara lo que buscaba y, sobre todo, encontrara su camino de regreso a casa. Al llegar a Nueva York, Nicolasa y Amanda estaban llenas de expectativas. La ciudad que nunca duerme las recibía con su vastedad de luces y sonidos, un contraste llamativo con la tranquilidad de su pequeño pueblo mexicano. Pero el encanto inicial rápidamente dio paso a la realidad de los desafíos que enfrentarían.
Encontrar un lugar para vivir resultó ser el primer gran obstáculo. Lo que en los anuncios en línea parecía accesible y cómodo, en realidad resultaba caro o en condiciones muy por debajo de lo esperado. Apartamentos que apenas podían considerarse habitables con precios que rápidamente consumirían sus limitados ahorros. No tenía idea de que sería tan difícil, admitió Nicolasa, desanimada, después de otra visita frustrante a un apartamento que parecía prometedor en línea, pero que en realidad era pequeño y sombrío. La búsqueda de empleo no fue menos desafiante. Nicolasa, armada con su optimismo y una sólida ética de trabajo, descubrió que la ciudad estaba llena de aspirantes a todo, cada uno con sus propios sueños y determinación. Las entrevistas iniciales, pocas y dispersas, a menudo terminaban con la vaga promesa de un retorno que nunca llegaba. Amanda, por otro lado, oscilaba entre el entusiasmo y la frustración. Sus propios intentos de encontrar trabajo a menudo tropezaban con la dura realidad de sus limitadas conexiones y experiencia. Ambas encontraron un pequeño alivio en trabajos temporales que apenas alcanzaban para cubrir los gastos, mucho menos permitían ahorrar para el alquiler. Quizás no lo pensamos bien, murmuró Amanda una noche, su tono habitualmente confiado teñido de duda, mientras compartían una comida frugal en su pequeño apartamento, cuya ventana ofrecía una vista obstruida de un callejón gris. Nicolasa, aunque desanimada, se negaba a ceder ante la desesperación. El recuerdo de su abuela, de sus palabras de aliento y advertencia, resonaba en su mente. Encontraremos una manera, dijo con una determinación forzada. Mi abuela siempre decía que los desafíos están aquí para enseñarnos algo. Debemos seguir intentando. Y así, a pesar de las dificultades iniciales, perseveraron. Cada día traía consigo una nueva serie de desafíos, pero también pequeñas victorias, un consejo de alguien sobre dónde buscar trabajo, una pequeña reducción en el alquiler negociada con su renuente casero, el descubrimiento de una tienda de comestibles local con precios accesibles. Nueva York ponía a prueba sus resoluciones en cada momento, pero Nicolasa y Amanda, a través de la fuerza de su amistad y su negativa a rendirse, comenzaban lentamente a encontrar su camino en la metrópoli. La ciudad que parecía tan acogedora y al mismo tiempo tan indiferente a sus luchas, ahora comenzaba, poco a poco, a rebelarse ante ellas. Era una batalla ardua, pero una que estaban determinadas a ganar, armadas con la esperanza de que, en algún lugar de este vasto enredo de posibilidades, había un lugar para ellas. En un día particularmente desafiante, después de una larga búsqueda infructuosa de oportunidades laborales, Nicolasa y Amanda decidieron darse un respiro, buscando refugio en la simplicidad de un parque local. El verde del espacio ofrecía un contraste bienvenido al predominio gris de la ciudad, un pequeño oasis de tranquilidad en medio del caos urbano. Fue allí, mientras reflexionaban sobre sus viajes y desafíos, que ocurrió lo inesperado. Brando, con su uniforme de mecánico manchado de aceite y una sonrisa amable, apareció en sus vidas como un rayo de esperanza. Estaba en el parque para arreglar una de las furgonetas de comida que a menudo estacionaban allí, una tarea rutinaria para él, pero un momento crucial para Nicolasa. Al pedir indicaciones para la furgoneta más cercana, la sencillez de la pregunta de Brando desencadenó una conversación casual. Nicolasa se sintió inmediatamente atraída por su naturaleza sencilla y por el brillo genuino en sus ojos cuando hablaba de su trabajo. Él amaba lo que hacía, encontrando satisfacción en la mecánica, una pasión que Nicolasa podía no compartir, pero ciertamente admiraba. Amanda, por otro lado, parecía desinteresada, casi impaciente con la interacción. Tenía visiones diferentes sobre lo que buscaban en la ciudad. Para ella, Nueva York era una escalera hacia el éxito, una oportunidad para ascender social y financieramente, y la simplicidad de un mecánico apenas encajaba en la imagen que tenía para su futuro. Nicolasa, sin embargo, se encontraba cautivada no por la profesión de Brando, sino por la persona que era. Él representaba un recordatorio de las cosas simples de la vida, de la importancia de encontrar alegría en lo que se hace, un contraste llamativo con la carrera desenfrenada por la que habían pasado desde que llegaron a la ciudad. Cuando la conversación llegó a su fin, y Brando regresó a su trabajo, Amanda expresó su desdén. ¿Realmente crees que personas así pueden ofrecernos algo aquí?, cuestionó, su voz teñida de una mezcla de incredulidad y desprecio. Nicolasa, sin embargo, se sentía diferente. Tal vez sea precisamente de personas así que necesitamos, respondió suavemente, personas que nos recuerden que el éxito no se mide solo por lo que tenemos, sino por quienes somos y lo que nos hace felices. Ese encuentro casual en el parque se convirtió en un momento decisivo para Nicolasa, un punto de inflexión en su percepción de Nueva York y de lo que realmente importaba en la vida.
Mientras Amanda seguía buscando el brillo y el glamour, Nicolasa comenzó a valorar las conexiones humanas genuinas y la simplicidad que brinda una verdadera satisfacción. Y así, mientras las luces de la ciudad parpadeaban al atardecer, señalando el final de otro día, Nicolasa se sentía más cerca de encontrar su lugar en Nueva York, no entre los rascacielos que rozaban el cielo, sino en las interacciones simples y significativas con personas como Brando. Después de semanas de búsquedas incansables y pequeñas decepciones, la suerte de Nicolasa comenzó a cambiar de manera tan repentina como inesperada. Una mañana, mientras compartía un café sencillo en uno de los numerosos cafés que había aprendido a frecuentar, un folleto abandonado en la mesa de al lado llamó su atención. Era un anuncio para un puesto de asistente administrativo en una firma de renombre en la ciudad, uno de esos lugares en los que nunca pensó que podría entrar sin una conexión o un currículum lleno de experiencias relevantes. Impulsada por una mezcla de impulsividad y una pizca de esperanza, Nicolasa decidió probar suerte y envió su currículum. Para su sorpresa, una respuesta llegó no más que unas pocas horas después, invitándola a una entrevista a la mañana siguiente. La rapidez de la respuesta la dejó emocionada y nerviosa, era una oportunidad que sabía que era rara, especialmente para alguien como ella, que aún estaba tratando de encontrar su lugar en una ciudad que parecía filtrar los sueños con la misma facilidad que los inspiraba. Ataviada con su traje más profesional, que había traído en la maleta como un talismán de esperanza, Nicolasa se dirigió a la dirección proporcionada. El edificio de la empresa se erguía imponente entre sus vecinos, su fachada de vidrio reflejaba el sol de la mañana de una manera que parecía simbolizar las infinitas posibilidades que Nueva York prometía. Dentro, fue recibida con un profesionalismo que la hizo sentirse de repente inadecuada, una intrusa en un mundo de eficiencia y éxito. La recepcionista la condujo por pasillos que exhalaban una sobriedad intimidante, hasta la sala donde tendría lugar la entrevista. La entrevistadora era una mujer de unos 40 años, con una postura que denotaba tanto confianza como cierta accesibilidad. Hojeó el currículum de Nicolasa, levantando una mirada inquisitiva que parecía intentar desentrañar la esencia detrás de esos pocos párrafos de texto. Entonces, Nicolasa, cuéntame sobre ti. ¿Qué te trae a Nueva York y, más importante aún, qué te trae a nuestra empresa? La mujer preguntó, su voz firme, pero no desprovista de calidez. Nicolasa, tomando aire para calmar los nervios, comenzó a hablar. Habló sobre su ciudad natal, sobre la abuela que la crió, sobre los sueños que la llevaron hasta allí. Habló sobre la voluntad de crecer, de aprender, de formar parte de algo más grande. A medida que hablaba, sintió una confianza crecer dentro de ella, alimentada por el interés genuino reflejado en los ojos de su entrevistadora. La conversación derivó en experiencias pasadas, habilidades y, finalmente, en sus aspiraciones. Nicolasa, honesta en su inexperiencia, pero ferviente en su voluntad de aprender y contribuir, no se dio cuenta del momento en que la formalidad inicial de la entrevista dio paso a un intercambio más abierto y alentador. Al final, la entrevistadora, con una sonrisa que Nicolasa interpretó como prometedora, le agradeció por la conversación y prometió una pronta respuesta. Mientras salía del edificio, Nicolasa sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que, independientemente del resultado, esa entrevista había sido un rito de paso, una prueba de su determinación y una señal de que tal vez, solo tal vez, Nueva York comenzara a abrirse para ella. Ese momento marcó un punto de inflexión profesional no solo por la posibilidad de empleo, sino también por el reconocimiento de sus propias capacidades y por la comprensión de que, en una ciudad construida sobre la ambición y la perseverancia, siempre habría espacio para quien se atreviera a soñar y trabajar duro para convertir esos sueños en realidad. La entrevista había transcurrido bien, con Nicolasa saliendo del edificio bajo el efecto de la adrenalina que la experiencia le proporcionó, mezclada con un toque de esperanza. Apenas podía creer la coincidencia que la había llevado a ese momento, y mucho menos las revelaciones que seguirían. 2 días después, Nicolasa recibió una llamada telefónica. La voz al otro lado era cálida, de alguna manera familiar, a pesar de ser la primera vez que hablaban fuera del contexto formal de la entrevista. Nicolasa, aquí es Gloria Martínez de nuevo. ¿Podrías venir a la oficina esta tarde? Hay algunas cosas sobre el puesto que nos gustaría discutir en persona. Volver al imponente edificio trajo un nuevo tipo de nerviosismo. Nicolasa fue conducida directamente al despacho de Gloria, un espacio que reflejaba una mezcla de profesionalismo y toques personales. Gloria la recibió con una sonrisa, pero había una seriedad en sus ojos que indicaba que la conversación tomaría un rumbo inesperado. Primero, quiero decirte que tu entrevista fue muy impresionante.
tienes una vivacidad y sinceridad que son raras de encontrar, comenzó Gloria, haciendo que Nicolasa se sintiera un poco más cómoda. Pero hay más. Durante nuestra conversación, algo sobre tu historia me tocó de manera personal. Tu madre, Ana, era mi cuñada. El mundo de Nicolasa pareció detenerse. Las palabras resonaron en su mente, tratando de encontrar un lugar donde encajar en la realidad que conocía. Cuñada. ¿Cómo es eso? Yo nunca supe. Gloria continuó con delicadeza, revelando la historia de un pasado lleno de amor, pérdida y malentendidos. Tu padre era mi hermano, Nicolasa. Él amaba mucho a tu madre, pero sus vidas estuvieron marcadas por desafíos. Cuando él falleció, intenté mantener contacto, pero las circunstancias y las decisiones de tu abuela nos separaron. Ella pensaba que sería mejor para ti crecer lejos de las sombras del pasado. Nicolasa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Años de preguntas sin respuesta y el vacío dejado por la ausencia de un padre comenzaron a llenarse, no con resentimiento, sino con una compleja mezcla de sentimientos. ¿Por qué mi abuela haría eso? ¿Por qué me mantendría alejada de mi propia familia? Nicolasa preguntó, con la voz temblorosa por la sorpresa y un atisbo de dolor. Creo que hizo lo que creyó mejor en ese momento. El dolor y el duelo pueden llevarnos a tomar decisiones difíciles, querida. Pero lo importante ahora es que nos encontramos una a la otra. Y tienes una familia aquí, Nicolasa, si así lo deseas, dijo Gloria, extendiendo la mano sobre la mesa en un gesto de reconciliación y acogida. Nicolasa, aún absorbiendo la magnitud de las revelaciones, sintió una oleada de emociones. Había tristeza por el tiempo perdido, pero también un creciente sentimiento de pertenencia y la esperanza de construir nuevos lazos. Me encantaría saber más sobre mi padre, sobre ti, sobre nosotros, logró decir, aceptando la mano de Gloria. En ese momento, en la oficina que simbolizaba tanto lo profesional como lo personal, Nicolasa no solo encontró una oportunidad de empleo, sino que también descubrió un nuevo capítulo de su historia familiar, uno que estaba listo para ser escrito con los colores de la comprensión, el perdón y el amor. Tras la sorprendente revelación de Gloria, Nicolasa se encontró frente a un nuevo mundo de posibilidades. No solo había encontrado una oportunidad de trabajo que parecía prometedora, sino que también había descubierto un lazo de sangre del que nunca supo que existía. La mezcla de emociones era abrumadora, pero la curiosidad y el deseo de entender más sobre sus orígenes y sobre el padre que nunca conoció la impulsaban. En los días siguientes, Nicolasa y Gloria se dedicaron a reconstruir los lazos que el tiempo y las circunstancias habían deshecho. Gloria invitó a Nicolasa a su casa, un apartamento acogedor lleno de fotos y recuerdos de personas que Nicolasa solo reconocía de las historias de su abuela o que eran completamente desconocidas para ella. Gloria compartió álbumes de fotos, mostrando a Nicolasa imágenes de su padre. Era extraño y maravilloso para Nicolasa ver su sonrisa, los ojos que, como señaló Gloria, eran tan parecidos a los suyos. Ella contó historias de su hermano, pintando un retrato de un hombre lleno de sueños, amor y una pizca de melancolía que, aparentemente, no pudo evitar. Él estaría tan orgulloso de ti, Nicolasa, dijo Gloria con una sonrisa triste, pasando las páginas de un álbum que mostraba una versión más joven de todos ellos. Siempre quiso lo mejor para su familia, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Nicolasa escuchaba absorta, tratando de absorber cada palabra, cada imagen, como si fueran piezas de un rompecabezas que había estado intentando armar desde que tenía memoria. Gloria también habló de las dificultades que enfrentó su hermano, de las decisiones que tomó, algunas buenas y otras no tanto, y cómo esas elecciones afectaron a todos a su alrededor. En uno de esos encuentros, Gloria le entregó a Nicolasa una caja que había pertenecido a su padre. Dentro, Nicolasa encontró varios objetos, una vieja cartera de cuero, algunas cartas, una colección de monedas antiguas y un reloj detenido. Cada artículo era un fragmento de la vida de su padre, historias silenciosas esperando ser contadas. A través de estos objetos y las conversaciones con Gloria, Nicolasa comenzó a sentir que conocía a su padre, no solo como una figura ausente en su vida, sino como una persona real, compleja y profundamente humana. Comenzó a entender sus elecciones, aunque no estuviera de acuerdo con todas. Pero más que eso, Nicolasa se dio cuenta de que el viaje para conocer a su padre también era un viaje de autodescubrimiento. Cada historia, cada recuerdo compartido por Gloria, era como un espejo que reflejaba partes de Nicolasa que ella misma no conocía.
Veía rasgos de su propio espíritu aventurero, su resiliencia y, sí, su capacidad de amar profundamente, incluso en medio de la adversidad. Reconstruir su relación con Gloria y, por extensión, reconectarse con la historia de su familia, no fue un proceso sin dolor ni dudas. Hubo momentos de tristeza por el tiempo perdido, por la ausencia de su padre en su vida. Pero también hubo momentos de alegría genuina y gratitud por la oportunidad de comprender y abrazar sus raíces de una manera que nunca antes había sido posible. Nicolasa sabía que este viaje apenas comenzaba, pero se sentía fortalecida por la nueva conexión con Gloria y el amor que comenzaban a compartir. Estaba lista para explorar este nuevo capítulo de su vida, armada con una comprensión más profunda de sí misma y del legado familiar que ahora sabía que también era suyo. Después de meses de nuevas revelaciones y reconstrucción de lazos familiares en Nueva York, Nicolasa sintió un llamado innegable para regresar a su ciudad natal. Era hora de cerrar el círculo, de sacar a la luz las sombras del pasado que habían envuelto a su familia durante tanto tiempo. Y esta vez, no haría el viaje sola. Gloria, la tía recién descubierta cuya presencia se había convertido en un pilar en su nueva vida, estaba a su lado. El viaje de regreso estuvo marcado por una mezcla de emociones, expectativa, nerviosismo y un profundo deseo de reconciliación. Nicolasa sabía que el reencuentro con la señora Martínez sería un momento de verdad, lleno de revelaciones y, esperaba, de sanación. Al llegar, la vista de la casa que había sido el hogar de Nicolasa durante toda su vida trajo una oleada de recuerdos. Era como si cada piedra, cada árbol, hablara de su infancia y de la joven mujer en la que se había convertido. Pero hoy, regresaba no como la niña que se había ido, sino como alguien que había crecido y cambiado, trayendo consigo fragmentos de un pasado largamente silenciado. La señora Martínez las recibió. Su rostro, marcado por el tiempo, se iluminó al ver a Nicolasa, pero la presencia de Gloria trajo una sombra de sorpresa y, Nicolasa lo notó, de antiguos dolores. «Mamá», comenzó Gloria, su voz entrecortada por la emoción de estar de regreso después de tantos años, «sé que tenemos mucho de qué hablar. Muchas cosas quedaron sin decir, muchas heridas sin sanar. Pero espero que podamos empezar a hacerlo hoy». Nicolasa observaba, con el corazón apretado, mientras su abuela luchaba con sus propias emociones. Era claro que el dolor del pasado aún pesaba sobre ella, pero también era evidente el amor que sentía por Nicolasa. Yo nunca quise causarle dolor a nadie», dijo finalmente la señora Martínez, «solo quería proteger a Nicolasa, protegerla de un mundo que ya nos había quitado tanto». Las horas que siguieron fueron de conversaciones difíciles, pero necesarias. Gloria y la señora Martínez compartieron sus perspectivas, sus dolores y arrepentimientos. Nicolasa, a su vez, expresó su propio deseo de entender, de perdonar y de ser el vínculo que uniría nuevamente a su familia. Fue un momento de revelaciones, donde el silencio que había dominado la historia de su familia fue roto. Se contaron historias, se derramaron lágrimas y, en medio del dolor, brotaban semillas de comprensión y perdón. Al final del día, cuando el sol se ponía, bañando la casa con una luz dorada, un sentimiento de paz parecía instalarse entre ellas. La señora Martínez, con los ojos húmedos, miró a Gloria y a Nicolasa. Tal vez sea hora de dejar el pasado en el pasado y empezar a construir nuevos recuerdos, juntas. Nicolasa sintió un alivio inmenso, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba hubiera sido finalmente eliminado. Sabía que el camino por delante aún tendría sus desafíos, pero ahora ya no estaba sola. Tenía a su familia, unida no solo por la sangre, sino por el deseo compartido de sanar y renovarse. Y, mientras la noche caía sobre la ciudad que alguna vez parecía tan pequeña para sus sueños, Nicolasa se dio cuenta de que, a veces, los encuentros más importantes de la vida ocurren no en los vastos horizontes desconocidos, sino en el regreso al corazón del hogar, donde el amor espera, paciente y resiliente. El viaje de Nicolasa la había llevado a este momento, rodeada por aquellos a quienes amaba, bajo el dosel de un cielo azul claro que parecía bendecir su nuevo comienzo. La ceremonia de matrimonio, realizada en el pequeño y encantador jardín de la casa de la señora Martínez, era la materialización de todos los puentes que Nicolasa había construido y reconstruido a lo largo de su vida. A su lado, Brando, el mecánico cuya simplicidad y profundidad habían conquistado su corazón en las bulliciosas calles de Nueva York, le tomaba la mano con una promesa silenciosa de compañerismo eterno. Era notable cómo se había entrelazado tan perfectamente en el tapiz de su vida, trayendo un nuevo aspecto de amor y asociación que Nicolasa valoraba profundamente. La señora Martínez y Gloria, ahora reconciliadas,
compartían miradas de admiración y lágrimas de alegría al ver a Nicolasa dar este paso importante. Su presencia allí, juntas, no solo como espectadoras, sino como participantes activas de esa unión, simbolizaba la curación de las heridas del pasado y la esperanza de un futuro lleno de unión y felicidad. Los invitados, una mezcla cálida de amigos de toda la vida del pequeño pueblo y nuevos lazos formados en la gran metrópoli, reflejaban el viaje único de Nicolasa. Eran el vivo testimonio de que la vida, con todas sus vueltas y revueltas, siempre nos lleva exactamente donde necesitamos estar. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa, marcada por risas, lágrimas y muchos abrazos. Nicolasa y Brando intercambiaron votos que eran tanto promesas de amor eterno como compromisos de caminar juntos, sin importar lo que la vida les deparara. Y cuando finalmente se besaron, sellando su compromiso mutuo, fue como si todo el universo conspirara para desearles felicidad. En la recepción que siguió, mientras bailaban bajo las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo crepuscular, Nicolasa sintió una profunda gratitud por todo lo que había experimentado. Cada desafío, cada lágrima derramada, había sido un paso hacia este momento de pura alegría. Era un nuevo comienzo, no solo para Nicolasa y Brando, sino para toda su familia. Las antiguas heridas habían sido sanadas por el amor y la comprensión, y el futuro prometía ser construido sobre los cimientos de la aceptación y el apoyo mutuo. Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, Nicolasa miraba a su alrededor, con el corazón lleno de amor y esperanza. Sabía que, independientemente de los desafíos que el futuro les deparara, los enfrentarían juntos, fortalecidos por el amor que los unía y por la familia que los respaldaba. Este no era el final de su historia, sino un hermoso nuevo capítulo que apenas comenzaba. Un capítulo donde el amor, la familia y las promesas para el futuro eran las verdaderas estrellas guías.